Hola chicos, en esta clase vamos a seguir con el tema que veníamos viendo sobre los textos orales. En este caso vamos a hablar del texto oral por excelencia para poder comunicarnos, que es la conversación, la que usamos todos los días para poder comunicarnos. Primero que nada me gustaría que en el chat ustedes vayan contestándome a las siguientes preguntitas que ustedes la pueden ver en la diapositiva. Quiero que me contesten, y yo los voy a ir leyendo, sobre qué tema les gusta conversar a ustedes y cómo piensan que se logra mantener una buena conversación. Uno de los objetivos de esta clase es que ustedes aprendan a distinguir entre buenas y malas conversaciones. Ustedes vayan escribiéndome esas respuestas, yo los voy a ir leyendo. A continuación, ustedes van a ver en la diapositiva el concepto de la conversación. Así como cualquier otro tipo de texto, la conversación tiene su conceptualización. La primera de las características es que la conversación es la forma primaria de comunicación. ¿Qué significa esto? Y esto es lo que muchas veces le da una particularidad a este tipo de texto. La conversación es primaria, ¿por qué? Porque nosotros no entramos a la escuela. O sea, está naturalizada la conversación al ser una forma primaria de comunicación porque es la que más usamos, más que la escritura y más que otras prácticas discursivas. La conversación es lo que más utilizamos para comunicar ideas. Dentro de esta característica hay una que tiene que ver con la naturalización. Quiere decir esto que nosotros vamos a la escuela, pero no a aprender a conversar porque es una práctica que ya la hacemos. Al ingresar al nivel inicial, nosotros en nuestras familias con 4 años ya hemos establecido conversaciones, ¿sí? Por eso muchas veces esta naturalización ha hecho que no se le dé importancia a la forma en la que se conversa. Y hoy vamos a ver que la forma es importante. La segunda característica que ustedes pueden ver es que es un género discursivo propio de la oralidad, por eso lo estamos estudiando ahora, ya que ahora en segundo año estamos viendo todo lo que sería el eje de los textos orales. Y por último, una característica muy importante es que en la conversación intervienen, además de las palabras, los gestos, los tonos y los movimientos. Muchas veces ustedes se van a dar cuenta, si piensan en alguna conversación, que el gesto de la persona, de la cara o el tono en el que le han dicho las cosas ha comunicado más que las palabras. Han podido ver el significado de enojo, de sorpresa a través de los tonos o de los gestos. Teniendo en cuenta esas características de la conversación, en la siguiente placa ustedes ven cuál es el objetivo de una buena conversación. Como todos los tipos de texto, hemos visto que tiene funciones, que tiene tramas, y que todos cumplen un determinado objetivo. Una noticia determinada quiere informar sobre un tema, un texto argumentativo quiere apelar y convencer a un receptor sobre un determinado tema. En el caso de la conversación hay un objetivo que es claro. Cuando uno conversa con otra persona, quiere captar la atención de esa persona. Si yo uso más palabras de las que tengo que usar, doy vuelta en el tema, le estoy mintiendo a la persona y la persona no me está prestando atención, esa conversación no es buena, no se está llegando al objetivo. Siempre que yo voy a establecer una conversación, tengo que tener en cuenta el objetivo. Captar la atención a través del uso de palabras adecuadas y oportunas. Cuando decimos oportunas, quiere decir que un determinado tema lo podemos conversar con un niño usando determinadas palabras y con un adolescente que habla del mismo lenguaje que yo con otras palabras. Eso es lo que significa oportuno, cuando soy capaz de adecuar las palabras al contexto, al receptor que va a recibir esas palabras. En la siguiente placa ustedes ven un tipo de conversación que dice, pero ¿cómo? ¿Existen reglas? Yo solo hablo y listo. Y le responden en grande, ocupando más de la pantalla, sí.
¿Qué quiere decir esto? Por lo mismo que hablábamos anteriormente, por la naturalización de la conversación, muchas veces se piensa que se debe conversar y listo, que no hay reglas, que no hay recursos, que no hay formas adecuadas. Pero en este caso vamos a ver que sí las hay. Y si establecemos conversaciones que no cumplen con estas reglas, vamos a estar hablando de conversaciones que no cumplen su objetivo o que son malas conversaciones. Lo más importante de esta clase es que ustedes conozcan cuáles son las máximas o reglas que se deben tener en cuenta a la hora de una conversación. Estas reglas han sido creadas por Paul Gris, que es un filósofo británico que se encargó más que nada de la filosofía del lenguaje. Él establecía que cuando se daba una conversación, emisor y receptor tenían que cumplir con el principio de cooperación. Este principio de cooperación exigía que ambos, emisor y receptor, deseen establecer dicha comunicación. Quiere decir que se puedan ayudar a que esa conversación llegue a su objetivo. Si yo estoy en una conversación con una persona que no quiere estar conversando conmigo, eso ahí no se está cumpliendo el principio de cooperación porque no está cooperando, no está ayudando a que se dé el objetivo de la atención. Para este filósofo, para que se dé ese principio de la cooperación, se tenían que dar 4 reglas, 4 máximas claras. Entre esas nombra 4. Ustedes van a ir viendo en la placa, la primera dice máxima de cantidad. No debemos hablar ni de más ni de menos. Muchas veces nos hemos encontrado en conversaciones en que preguntamos una cosa, en la que queremos hablar de un tema y la persona nos responde con muchas palabras o con pocas palabras, pero que no tienen que ver con el objetivo de esa conversación. Otra de las máximas más tiene que ver con la calidad. Se debe transmitir información verdadera. Por ejemplo, en este periodo de aislamiento, debido a la pandemia, nosotros hemos sido bombardeados por información de mala calidad. Quiere decir, los medios de comunicación informaban noticias que eran falsas y las personas con las que vos te ponías a conversar te transmitían esa información, pero sin haber generado seguridad en la fuente, o sea, de dónde venía esa información, sin saber si era verdad o no. Eso significa calidad. Siempre que yo converso tengo que tener en cuenta que la información tiene que ser verdadera, comprobable. Otra de las máximas o reglas es la máxima de relación. Quiere decir que cuando yo estoy conversando, todo debe relacionarse al mismo tema de conversación. Porque si yo estoy hablando de un determinado tema y luego salto con otro, la atención del receptor va a ser dispersa. Entonces yo siempre tengo que ser claro cuando converso. Si voy a hablar de un tema y voy a pasar al otro tema, el receptor tiene que saber que estoy pasando a otro tema para poder ir cambiando su actitud ante la información. Y por último tenemos la máxima de claridad. En la placa ustedes pueden ver que dice debe ser un discurso claro, preciso y ordenado. En este caso tenemos que buscar bien qué palabras voy a utilizar según el receptor. Tengo que ser preciso en el tema que estoy hablando y ordenado, porque muchas veces un discurso desordenado puede incluso cambiar la actitud del receptor, llevarlo a confusiones. Entonces vamos a ver que el principio de cooperación del que hablaba este filósofo rige 4 reglas o máximas que se deben dar para que estemos hablando de una buena conversación. A continuación ustedes ven una plaquita que dice incumplimiento de máximas. Yo ahora voy a ir leyendo un poco estas situaciones comunicativas y ustedes vayan escribiendo en el chat y pensando después que yo las lea, ¿cuál es la máxima? Puede ser una, o las máximas, pueden ser varias, que no se están cumpliendo en estas conversaciones. Vamos al primer caso. Su computadora se pinchó, señora. Alguien desconfiguró un pendorcho que le da de morfar a la fuente. Además, no le arranca el coso que va ahí atrás.
¿Y tiene solución?, pregunta la señora. Sí, tirarla, dice el vendedor. Ahí vamos a ver que hay un técnico de computación que le explica de una forma y utilizando un lenguaje poco claro a esta señora, y hay claramente una máxima que no se está cumpliendo. Ustedes vayan en el chat escribiendo cuál piensan que es. Vamos también a otro caso, al caso 2, y veamos cómo se da esta situación comunicativa. Señorita, ¿a dónde está el baño? Es urgente. Bien, caballero, vea usted. Estamos ubicados aquí en el aeropuerto más moderno de Sudamérica. Le aclaro que tenemos el mejor servicio para el turista, con una infraestructura de avanzada y precisamente contamos con 5 puntos sanitarios exactamente. Please. En este caso, vemos cómo el emisor ha hecho una pregunta clara, necesitaba información justa, y la señorita, muy amable, pero le da más información de la que él necesita para su momento, para este momento en el que le está pidiendo la información. En este caso también es clara qué máxima no se está cumpliendo, y ahí veo en el chat que me están escribiendo que tiene que ver con la máxima de cantidad. Muy bien. Vamos a seguir viendo lo que sería la viñeta 3 y la 4. Vamos a una situación comunicativa clara entre dos amigos, donde uno le responde: resulta que en ese viaje mi viejo conoció a mi vieja, se enamoraron a primera vista. Fue un flechazo. Un año después nacía yo en esa clínica que queda cerca de las vías donde bebíamos antes que... Te pregunté qué hiciste ayer, no la historia de tu vida. En este caso también es claro que hay máximas que no se están cumpliendo porque hay una pregunta que no fue respondida porque no hay información precisa ni clara sobre una pregunta que se le ha hecho. Vamos a un siguiente caso donde hay un adolescente hablando por teléfono con su madre y le dice: Ma, el examen fue tan guau, reflux súper intenso. ¿Y eso es bueno o es malo?, pregunta la madre. En este caso van a ver cómo esta adolescente utiliza un lenguaje que la madre no está entendiendo. Y vayan viendo ahí qué máxima piensan ustedes que no se está cumpliendo. Aquí vamos a ver en la placa que sigue, dice: ¿cómo solucionaríamos cada caso? Bueno, ya me han ido contando qué máxima piensan que no se está cumpliendo. Me parece bien, está claro que van entendiendo lo de las máximas. Lo que yo les pregunto ahora, vamos a ir sumando un poco más de contenido, es cómo solucionarían ustedes cada caso. Les doy un ejemplo. En la viñeta del adolescente, ella utiliza un lenguaje que tiene que ver con la jerga juvenil, con un lenguaje para adolescentes, y se está comunicando con un receptor de otra generación que es su madre, que utiliza otro lenguaje. ¿Cómo solucionaríamos? Deberíamos decirle a esta adolescente que para hablar con mayores, con adultos, debería utilizar un lenguaje más claro, más general, más ordenado. ¿Para qué? Para que se dé una buena conversación. En este caso, me gustaría que ustedes vayan escribiendo cómo solucionarían el caso 1, el caso 2 y el caso 3. En este momento voy leyendo sus respuestas, sus opiniones. Pueden consultar si quieren saber más sobre el tema, que yo los voy a ir leyendo a través del chat. Llegando ya al final de esta clase, quiero que les quede claro estas conceptualizaciones. Por eso es importante que revisemos los conceptos clave de esta clase. Uno de los conceptos clave es que la conversación sí se estudia, que como cualquier otro tipo de texto, ustedes tienen que saber que la conversación tiene sus características y tiene sus reglas. Para que se cumpla el propósito de la comunicación, para que sea una buena comunicación, se deben seguir máximas. Esas máximas son 4. Cantidad, calidad, relación y claridad. En este caso, ustedes van a ver que la mitad de la pantalla está compartida por una imagen
que va a ser una metáfora de toda esta clase. Vean bien que emisor y receptor, en este caso, en vez de tener un globo de diálogo, cada uno tiene la pieza de un rompecabezas que encaja justo una con la otra. Es una metáfora de lo que sería una buena conversación. Allí ustedes ven que hay un principio de cooperación. Emisor y receptor encajan porque quieren estar en esa situación, porque se quieren escuchar y porque saben que para que se cumpla el objetivo de cada uno, que es captar la atención el uno del otro, deben utilizar estas máximas. En este caso, yo los invito, ahora que conocen cuáles son las máximas conversacionales, a conversar más, pero también y sobre todo a conversar mejor. En este caso, ustedes saben que nosotros nos vamos a seguir interactuando por la plataforma y vamos a ir viendo actividades para que ustedes pongan en práctica el reconocimiento de estas máximas conversacionales. Espero que les haya sido claro y voy a esperar un segundito en el chat sus preguntas. Espero que les haya quedado claro y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias.